Ya, Ahora sí. ahora sí. Hola Iram, Dios te bendiga, ¿cómo has estado? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy Aún bien, no sé, muy bien, gracias a Dios y muy contento de compartir contigo. amén, no, gloria a Dios. Ahí estamos, aquí estamos. Tenía muchísimo tiempo que no hacía un live. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención del nombre de tu canal, de Manual para Enamorarse, porque una de las cosas en las que he querido profundizar bastante desde que conocí al Señor ha sido en uno aprender a enamorarse en Dios. Inclusive me ha llevado como a recopilar algunas frases célebres que me han llamado la atención y qué bueno pues que compartamos sobre el tema ya que también yo no estoy seguro, ese es uno de tus fuertes. Amén, amén. No, bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Juan David, y a toda la gente que se está conectando en estos momentos. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Y bueno, como decía, vamos a conversar un poquito de cómo enamorarse, ¿no? Y cómo seguir enamorando, cómo madurar ese amor de Dios. Así es, entonces bueno, vamos a empezar de la mejor manera, como decía San Juan Pablo II, todo como fruto de la oración y nada sin oración. Entonces los invitamos a todos a que tomemos conciencia de la presencia de Dios que nos acompaña siempre y que empecemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, pidiéndole a Dios que nos acompañe, que nos envíe su Espíritu Santo, que se haga presente en cada uno de nosotros, en los que se están conectando, en los que van a ver este video luego en diferido, para todos que llegue la luz del Espíritu Santo, la sabiduría de Dios y nos llene de su amor, nos regale esa apertura de corazón para escuchar la palabra de Dios y que esa palabra sea fértil, sea fecunda en nuestro interior y que como la Virgen María podamos guardar esa palabra como un tesoro en el corazón para ponerla por obra. Amén. Amén. Bueno, Bueno, Airam. dígame, primera pregunta, ¿cuál es? Bueno, hay una frase que siempre me ha llamado mucho la atención que dice, el corazón de una mujer de Dios debe estar tan escondido en Dios que solo un hombre de Dios lo puede encontrar. Y claro, Wow. la podemos usar de lado y lado. El corazón de un hombre de Dios debe estar tan escondido en Dios que solo una mujer de Dios lo pueda encontrar. ¿Qué opinas de eso? Que me encanta, que me enamoré de esa frase. Totalmente, es que uno que ha vivido, digamos, una vida antes pasada totalmente alejada de Dios, bajo la mirada de Dios, totalmente alejada, es tan diferente el enamorarse con Dios, el ver la vida con Dios. Yo creo que, Juan David, yo lo veo así, es como antes yo me estaba comiendo una ensalada, pero sin sazón. Cuando uno tiene a Dios le pone sazón a la vida, ¿no? Empieza a ver las cosas distintas. Y obviamente es un caminar, es un camino, ¿no? Y cada quien tiene, Dios para mí, Jesús es el mejor de los enamorados, sabe cómo enamorar a cada quien. De la manera que te enamoró a ti, es muy distinto a cómo me enamoró a mí. Entonces, esa es la belleza de Dios, que con cada uno es tan, tan distinto. Conmigo sabe que tenía que ser así, rápido. O sea, vámonos. Me tumbó, me caí, tal, ¿qué pasó aquí? Porque sabe que yo soy eufórica, así, alocada. Entonces es una belleza, pero esa frase me encanta porque si lo llevamos al término terrenal, es verdad, o sea, imagínate hoy en día hablando de castidad, o sea, lo difícil que es y eso que tú acabas de decir, o sea, el corazón de una mujer está tan escondido en Dios que solo un hombre de Dios puede llegar. Y totalmente, porque si no, uno ha salido con gente y uno empieza castidad, que esto, que qué loco, y uno ahí no es por nada malo, pero creo que estamos en sintonía AM/FM distintas. Y sí, hoy es difícil en muchos ambientes mencionar la castidad, pero de verdad que yo pienso que la castidad es un camino de libertad y de amor verdadero, porque los cristianos nos caracterizamos por algo y es que a todo le ponemos amor y la sexualidad no puede ser la excepción. La sexualidad no puede ser algo de momento, no puede ser algo superficial, no puede ser algo utilitarista, no puede ser algo sin compromiso, no puede ser algo lleno de infidelidades, lleno de mentiras, no. La sexualidad debe estar llena de amor,
que es la característica que tenemos los cristianos en todo. Al trabajo le ponemos amor, a la música le ponemos amor, a la vida le ponemos amor, al baile, y la sexualidad no puede ser la excepción. La sexualidad humana debe estar llena de amor verdadero, y el amor verdadero pues tiene compromiso, tiene fidelidad, tiene entrega, y para los que creemos en Dios, claro, tiene alianza, tiene bendición, tiene sacramento, y así la sexualidad se convierte no en una esclavitud como lo es para tantas personas, una esclavitud, un apego, una dependencia que los llena a relaciones, que los lleva a relaciones tóxicas, sino que la sexualidad se convierte en lo que Dios quiere, en un camino de libertad, en un camino de plenitud y una expresión correcta del amor. Totalmente. En la boleta. Totalmente, totalmente. Es así, uno empieza a ver como decía, todo con otro sentido, ¿no? Y una de las cosas que yo he aprendido en este caminar con Dios, no sé si me tienes otra pregunta, tú me interrumpes, si no comento yo aquí, pero que cuando uno no está en el camino o no entiende para qué fuimos creados, ¿no? El propósito de nuestra existencia, buscamos como satisfacernos totalmente en todos los aspectos de nuestra vida en el otro, ¿no? En criaturas igualitas a nosotros, imperfectas, que si bien son perfectas porque somos hijos amados de Dios, pero no son, no, nos fuimos hechos para llenar al otro totalmente, o sea, el único que nos puede dar totalmente eso que estábamos buscando, cada corazón es Dios, es Dios. Así así es, Airam, qué bonito eso. En relación a eso que acabas de mencionar, una vez escuché una frase que ha sido de esas frases que yo digo, me la quedo para mí porque me encanta. Y dice lo siguiente: el vacío del corazón del hombre tiene el tamaño de Dios. Wow, Es decir, todos claro, los seres humanos tenemos un vacío en el corazón que intentamos llenar con cosas materiales, con viajes, con personas, con relaciones afectivas, con dinero, con triunfo, con éxito, con fama, con miles de cosas. Pero ese vacío no lo puede llenar nada de eso. Inclusive muchas de las cosas que experimentamos nos dejan más vacíos, más tristes, hacen más grande ese vacío. Pero como decía San Agustín, ya siglos atrás, nos hiciste para ti, Dios mío, y mi corazón estará inquieto, intranquilo, hasta que no te encuentre a ti y hasta que no descanse en ti. Es decir, cada uno de nosotros estamos hechos para Dios. Y por más que estemos distraídos, siempre vamos a tener un vacío en el corazón. A veces muy notable, a veces por allá un secreto desencanto, no sé qué me pasa, no sé por qué esto no me llena, no sé por qué si creí que cuando me graduara, cuando consiguiera este claro, viaje, este triunfo, este logro, me iba a sentir feliz y ahora que lo tengo no lo soy. ¿Qué pasa? ¿Qué es este sinsabor? ¿Qué es este vacío? Y es justamente porque Dios nos creó con un infinito en el corazón, y ese infinito solamente lo llena otro infinito, que es el infinito amor de Dios. total. Tú y yo, Airam, y todos los que están conectados, tenemos un vacío en el corazón que solo lo llena el Señor. Entonces, qué bueno reconocer eso y acercarnos a Él. Yo escuché tu testimonio pues en el canal de YouTube, y me gustó mucho porque es esa búsqueda que tenemos todos los seres humanos, ¿cierto? De estar aquí, de estar allá, pero que en últimas hay algo, y es Dios que, como dice el profeta Oseas, con cuerdas de amor y lazos de ternura nos quiere atraer hacia Él, para hablarnos al corazón, para enamorarnos. Y ese es el mejor manual para enamorarse, ¿cierto? Total. Dejarse enamorar de Pero Dios. mira tú, y aquí vamos a empezar a complicar la cosa, porque ¿qué pasa cuando ya uno está en el camino y empieza a sentir? Porque por ahí está leyendo personas, cuando Dios tiene nada le falta, pero todos usamos esa frase, pero siempre nos andamos quejando, ¿ah? Siempre nos andamos quejando, siempre falta algo, siempre, ¿ah? Yo digo, ¿por qué no estamos todos levitando? A veces me pregunto, ¿no? ¿Por qué no estamos levitando, la verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando uno ya está, digamos, empieza en este enamoramiento? Yo creo que me está leyendo un libro, Wanda, porque tenemos que seguir purificando, porque a veces estamos enamorados desde los caramelos de Dios y no del Dios de los caramelos, que es algo totalmente distinto. Estamos enamorados por los sentidos o en espíritu, o sea, estamos enamorados realmente de lo que es Él solamente, y eso lo vemos al final, cuando Job dice, al final, después que Job vivió todo eso, por fin me enamoré. O sea, por fin lo conocí, Señor. O sea, llegar hasta ahí cuesta, ¿no? O sea, todos estamos sí enamorados de Dios hasta que nos llega la primera prueba.
Tienes toda la razón. El Evangelio de Juan lo muestra, por ejemplo, cuando al inicio del Evangelio Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué buscas? Que es una pregunta muy profunda que hoy puede ser para todos, ¿qué buscas? Pero pasa el Evangelio y luego cuando están persiguiendo a Jesús, él vuelve a preguntar, ¿a quién buscas? Y al final del Evangelio, María Magdalena, cuando está llorando al frente del sepulcro, se le aparece Jesús resucitado. Ella al principio no lo reconoce y Jesús vuelve y le pregunta, ¿a quién buscas? ¿Por qué lloras? Y lo podríamos asimilar con eso, es decir, desde que empezamos con Dios tenemos una búsqueda. Sabemos que está en Jesús, pero como que se nos olvida, como que nos distraemos y en toda la vida se nos tiene que recordar nuevamente, bueno, ¿y qué es lo que estás buscando? Como tú lo decías muy bien, a veces buscamos, tú decías los caramelos, podemos poner las bendiciones, los milagros, es decir, buscamos las bendiciones de Dios o al Dios de las bendiciones, buscamos los milagros de Dios o el Dios de los milagros. Y en últimas, es Dios a través del Evangelio de Juan queriendo purificar esa búsqueda del ser humano para llevarnos directamente a Él. Hay un cardenal que yo admiro mucho, el cardenal Francisco Javier Bantuan, un vietnamita, ya falleció, y él decía, yo me di cuenta que yo estaba enamorado de las cosas de Dios Mm, porque me apasionaba servirle a Dios, estar en Él, hacer esto, hacer aquello, hacer retiros, charlas, misas, pero solo en la cárcel, porque a él lo metieron a la ya sé cuál cárcel es, ya cuando sé cuál es. el de los es espectacular, es el de los defectos de Jesús, dice él, hizo un libro que se llama Testigos de la Esperanza, donde habla de los defectos de Jesús, que dice que Jesús tiene muy mala memoria porque se le olvidan nuestros pecados, que Jesús no sabe buenas matemáticas porque deja una oveja por ir por las 99, perdón, deja las 99 por ir por una sola, y empieza como de una manera muy curiosa a querer evangelizar. Y él dice que bueno, que cuando lo metieron a la cárcel, porque el país era, su país, Vietnam, era comunista y empezaron a perseguir la fe, como ha pasado en Venezuela, Mm, como ha pasado en Nicaragua. Entonces a él lo metieron a la cárcel, que solo allá se dio cuenta de que se tenía que enamorar era de Dios, porque ya no estaban las cosas de Dios que lo qué apasionaban. brutal. Qué brutal. Y nos impacta, va en relación a lo que tú dices, mujer, porque definitivamente en este camino todos estamos en un proceso. Y Jesús dice, yo soy el camino. Es decir, no el que encuentra a Jesús encuentra ya la meta, se acabó todo, no, Está hasta el encuentra el camino. camino, pero hay que caminar. Qué belleza eso que me estás diciendo porque yo estoy ahorita dando unas clases de San Juan de la Cruz, pero en Edith Stein, que ella escribió La ciencia de la cruz. Y pues nos hace un gráfico como es la subida, ¿no? Entonces dice, la primera subida o la primera parte de una subida, imagínense que usted está subiendo una montaña. La primera parte de la montaña es la noche de los sentidos, ¿no? Es todo lo que nos entra a través de nuestros sentidos, que son las ventanas del alma, y después es la noche del espíritu, que es aún más profunda y más difícil. Pero lo que voy, ella decía, cómo que tenemos que ir purificando, si bien todas esas cosas con las cuales nosotros le servimos a Dios nos motivan, por ejemplo, la alabanza, algún libro, alguna cosa, el servir aquí y allá, nos motivan, pero no es Dios en sí mismo, son como tú decías, son las cosas de Dios, pero hay que purificar para no quedarnos solamente ahí, que es lo que muchas veces nos pasa, ¿no? Yo voy a esta iglesia, a esta hora de oración y ya, o yo hago esta hora así, o yo siento así, y entonces estamos muy por las cosas de Dios, pero cuando nos remueven eso, como le pasó a este cardenal, es donde nos encontramos a sola con el solo. Es ahí en ese silencio donde en verdad amamos eso, amamos a Dios en su totalidad y es muy difícil porque pensamos que conocemos a Dios por nuestros sentidos, pero es que a Dios nadie le conoce. O sea, nuestro sentido, lo que escuchamos, lo que vemos nos atrae y nos impulsa a crecer en la fe, pero al final para llegar a Dios hay que llegar por la noche oscura del alma, que es la fe pura, la fe sin nada, ¿no? Entonces, sí, que es muy difícil, en verdad. Tremendo eso, Ayrán, muy profundo lo que nos dices y me hace pensar de lo importante que es la oración, ¿cierto? Porque es la oración la que nos lleva a enamorarnos de Dios, a conocerlo a Él,
en su palabra, en la misma meditación que hacemos de su palabra y en esos momentos, como tú lo decías, tan lindos de a solas con el solo. Me pareció hermoso eso porque escuchaba yo una frase también que me llamaba la atención, yo soy mucho como de frasecitas, que decía, bueno, y si te mueres y has pasado una vida sin oración y sin conocer a Jesús, vas a llegar Mm. al cielo a pasar la eternidad con un desconocido. O sea, ¿qué es lo que pasa? Es decir, no, lo tenemos que conocer aquí, tenemos que en serio usar la vida para lo que es. Uf. Y Dios nos dio la vida para aprender a conocerlo, amarlo y servirlo. Yo quiero seguir a Irán también con el tema, a ver, Tú pregúntame, si no yo me desvío. de algún, no, no, está perfecto porque le hemos puesto un poquito de todo a esto, o sea, como un poquito de mística, un poquito de discipulado, es decir, en el que ya lleva un camino. Y en eso con lo que empecé de manual para enamorarse, es decir, de aprendernos a enamorar, yo creo que hay dos cosas claves. Y quisiera contarles que creo que es clave para luego pasar a otra frase célebre que también me ha llamado mucho la atención. ¿Cuáles son las dos cosas claves? Uno, definitivamente hay que aprender a enamorarse. Cuando a mí me han invitado de pronto a dar charlas a colegios, a universidades, a jóvenes, yo les digo, les voy a hablar sobre la segunda decisión más importante en la vida. Y entonces empiezo a decirles, vean, la segunda decisión más importante en la vida de todas las que usted toma, uno todos los días toma decisiones, qué voy a comer, cómo me voy a vestir, qué voy a estudiar, mil cosas decido en un día, en un mes, en un año. Pero entre todas las decisiones de la vida les voy a hablar de la segunda más importante que van a tomar. Le digo a los jóvenes, ¿y cuál es? Me dicen, y yo, bueno, ¿con quién te vas a casar? Porque definitivamente no es una decisión para tomar a la ligera. ¿Con quién te vas a casar? Esa mujer va a ser la madre de tus hijos, pero va a ser tu socia económicamente, pero va a ser tu amiga, pero va a ser tu compañera para toda la vida, pero va a ser... Entonces les empiezo a ilustrar todo. Y luego sale la gran pregunta. Bueno, Juan David, si esa es la segunda decisión más importante en la vida, ¿cuál es la primera? Y les digo, decirle sí o no a Ah, Dios. Porque si le dices sí o no a Dios, está en juego no solo tu felicidad, tu vida, sino tu eternidad. O sea, ahí está todo, tu salvación, tus decisiones, claro. si vas a ser pleno, si no, etcétera. Y ahí se abre todo otro campo. Entonces, a partir de esta reflexión, yo quisiera decirles una de las frases que me encanta compartirle a los jóvenes y es esta. Y para que me cuentes tú también qué opinas, que has trabajado también mucho el tema y es, bueno, eh, no te preocupes solo por la mujer de tus sueños, sino preocúpate por ser el hombre de los sueños de la mujer de tus sueños. Ah, qué belleza. Y va de ida y regreso, también para las mujeres. No te preocupes solo por el hombre de tus sueños, eso es importante, pero preocúpate por ser la mujer de los sueños del hombre de tus sueños. Si hoy se apareciera a las 270 personas que están aquí conectadas, el hombre de sus sueños o la mujer de sus sueños, ¿será que sí hemos trabajado en nosotros mismos los valores, la castidad, la espiritualidad, eh, las virtudes que, que sueña aquella mujer con la que yo sueño? O se me aparece la mujer de mis sueños y no he edificado nada en mí. Entonces pierdo esa oportunidad. Eso era, te quería compartir, Airam. ¿Qué No, dices? no, me fascina porque uno tiene que eso, o sea, ¿cómo te explico? Yo creo que uno tiene, no, todos tenemos un ideal, pero yo estoy, digamos, a la altura de eso que estoy pidiendo, o sea, de eso que yo pido en oración. Nosotros todos oramos por algo, ¿verdad? Algo terrenal, siempre en nuestra oración. No somos los santos que oramos solo por cosas eternas, siempre se nos enreda algo terrenal. Entonces, en esto que yo leía de un santo que se llama Isaac, San Isaac el Sirio, él decía, oye, ok, tú te estás comportando como lo que pides en oración. O sea, yo estoy, por ejemplo, voy a decir, pidiendo, no, yo quiero una familia, pero me la paso todo el día rumbeando y vacilando por ahí.
O sea, yo estoy haciendo también ese parte porque a veces le pedimos al Señor, no, yo quiero esto, 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 el hombre de mis sueños, la mujer de mis sueños, pero no estoy haciendo nada con lo que yo pido en oración. No hay coherencia entre mi oración y mi comportamiento. Y eso es súper clave cuando uno empieza a pedir, porque, ajá, también está la otra opción que a veces uno dice, oye, ¿por qué no llega? ¿Qué ha pasado? Y yo lo aprendí a ver así y me encanta esa dulce espera, Juan David, le digo yo le llamo la dulce espera, porque en esa dulce espera que desespera, estoy madurando ese deseo para poder recibir. O sea, mujer que estás escuchando esto, hombre que estás escuchando esto y estás soltero o estás pasando por alguna situación de tu vida, saber de que a veces queremos todo ya, pero el Señor está trabajando en madurar ese deseo. Vuelvo y repito esta palabrita que la tengo pegada, en purificar de verdad esa intención del deseo que estás pidiendo, porque en el momento que el Señor te lo conceda, hay que saber acogerlo, ¿no? Ese don de Dios, ese amor que el Señor te va a dar, esa persona que te va a enviar, hay que saber, ¿no? ¿Cómo la llevo? O sea, ¿cómo lo hago ahorita? Y si te quieres entregar en el camino de Dios, imagínate la responsabilidad, y esto lo aprendí de tu gran amigo Edward, si está por ahí Edward, saludos, o Mónica, su esposa, porque una vez él me dijo, Airán, es que es una ayuda adecuada para la santidad, y yo no sabía que era la ayuda adecuada, claro, es una ayuda que te va a ayudar a llegar a la santidad y viceversa, o sea, tú eres esa persona, ¿sabes? La responsabilidad, soy yo, Airan Ederi, ahorita responsable de la santidad de otra persona, o sea, wow, cuidado con lo que uno está pidiendo, ¿no? Por eso es lo que tú hablabas de las virtudes, y las virtudes se van engendrando en esa espera, en ese quizás desierto como hablabas al principio, ¿no? O sea, como que en ese momento que quizás no tienes todavía nada, es donde se empieza a purificar, porque en el matrimonio se necesita una paciencia en cualquier, o en un estado de noviazgo, entonces es muy bonito, yo lo aprendí a ver así y es bellísimo, porque te va preparando para poder acoger a esa persona. Excelente, qué bonito eso, Airam. Bueno, la psicología habla de que una cosa es estar enamorado y otra cosa es amar. Mm. Y no solo la psicología, por ejemplo, en la encíclica que hizo el Papa Benedicto XVI, en la primera encíclica que hizo, habla de que el amor no es solo sentimientos, o sea, que los sentimientos pueden ser un motor inicial del amor, pero si nos dejamos guiar solo por los sentimientos es como un velero que se lo lleva cualquier viento, y que para amar verdaderamente se necesita, además de esos sentimientos, decisiones, compromiso, alianza, proyectos, es decir, más que sentimientos. Los que hemos tenido la fortuna de tener unos papás que han tenido de esos matrimonios a prueba de fuego, a prueba de situaciones y que todavía están Con juntos, chaleco pues primero le damos antibala. chaleco antibala, pues en primer lugar le damos gracias a Dios por ese ejemplo, porque nos han enseñado que el amor para siempre sí existe, sí se puede, siempre y cuando se invite a Dios. Pero yo he visto a mis papás que están unidos, que son hombres de fe, un hombre y una mujer de fe, que le sirven al Señor, que, bueno, los he visto tener momentos de discusión, de reconciliarse, los he visto que se distancian, que se vuelven a acercar, que, o sea, como cualquier ser humano con otro, tienen todos los problemas del mundo, pero tienen a Dios, por lo tanto se reconcilian y se aman. Esto me habla de que efectivamente, pues entre mi papá y mi mamá hoy no hay las famosas maripositas en el estómago. No sé si en Venezuela utilizan la expresión, Sí, ¿cierto? sí, sí. Que esa persona me hace sentir un montón de cosas. O sea, ya no, ya no es un amor tan emocional, sino que es más de valores, de convicción, de decisión. Y yo creo que esto es para todo. Tú lo hablabas, por ejemplo, en el campo de la fe. El primer encuentro con Jesús nos enamora. Mm. Y yo soy de los que cuando me encontré con Jesús, mejor dicho, yo quería todo de Dios y lloraba y en cualquier canción ya se me erizaba la piel. O sea, Dios me ha hecho vibrar y ha sido lo más apasionante que he vivido. Pero también, como todo proceso, ese encuentro tiene que ir madurando y reclama del ser humano respuesta, sacrificio, entrega. Inclusive
San Agustín dice que el llamado no depende tanto de la emoción del llamado, sino de la respuesta del hombre a ese llamado. Y que hay gente que de pronto no ha sentido tanto, pero ha respondido más que tú y yo. Esa es la fe, ¿cierto? Mm, Pero entonces, eh, quisiera hacer notar lo importante que es diferenciar simplemente el enamoramiento, que es bonito, que viene de Dios, que es una etapa, pero que se va apagando, al amor verdadero, que ya reclama sacrificios, proyecto, alianza, o sea, ya reclama muchísimas más cosas. Y que esto existe tanto para la amistad que como para la vida de pareja, notoriamente, como para la vida de fe. total, eso me vino a un libro que me leí que me recomendó un amigo que no sé si está por ahí conectado, Amor y Responsabilidad de San Juan Pablo II, que el amor tiene que ser responsable, ¿no? O sea, como a la diferencia, sí, estar enamorado es los sentidos, pero ya el decidir, volvemos, o sea, es mucho más fuerte, requiere ese compromiso tal cual. Yo creo que, y vuelvo y repito, o sea, yo veo mi vida tanto terrenal como paralelamente a la vida espiritual igualito. O sea, con Dios pasan muchos años que uno está así, que rico, y después empieza, ok, ah, bueno, me quiere seguir, como le pasó a los discípulos. Todo empieza para mí en Galilea y él no les habló de una, mira, es que a mí me van a crucificar en 3 años, y van a- o sea, no, igual en el matrimonio, o sea, no van a salir las cosas al momento, sino a medida que pasas con la persona y uno va ganando esa confianza. Y lo mismo le pasó a los discípulos. Mucho tiempo después fue que le dijo, miren, vamos a subir todos a Jerusalén. O sea, ahí ya venía y lo mismo pasa en el enamoramiento, o sea, uno empieza a sacar las cosas, pero por eso se necesita, yo digo que un nivel de decisión que hoy en día estamos viviendo más el amor por el enamoramiento que por la decisión de amar de verdad, ¿no? Porque amarse es entregar hasta el final y el Señor nuestra vida tiene que ser una imitación de Cristo y Él se entregó hasta el final. Lo que pasa es que nosotros siempre nos guardamos algo para sí, ¿no? Ese ego, ese orgullo que todavía no nos deja darnos por entero y sacarnos por entero, porque yo creo que para amar a cualquier otro ser humano tenemos que primero enamorarnos demasiado de Dios para poder entender qué es esa responsabilidad que tenemos con la otra persona. Así es, Aira. Me encanta lo que dices y me pone la mente a volar en mil cosas. Vamos a empezar con esta. Santa Catalina de Siena dice, cualquier amor al otro que no tenga primero el amor a Dios, por más que tenga buena intención, es un amor desordenado que lastima. Para poder amar bien al otro, hermano, amigo, papá, hijo, novia, esposa, tengo que primero dejarme amar por Dios y aprender a amar a Dios. Y eso me encanta esa frase porque uno ve personas que en serio quieren amarse y hacen malabares por agradarse, por sostener una relación, pero no lo logran. Sigue siendo un amor desordenado, como dice Santa Catalina de Siena, que lastima. Para poder amar bien al otro, primero me tengo que dejar amar de Dios y aprender a amar a Dios. Eso en primer lugar. Y Bonito. lo otro que te quería decir era que, o sea, me encantó lo que dijiste de los evangelios y de los discípulos, porque eh, un profesor de teología nos enseñaba que cuando Pedro hace la confesión de fe, ¿no? Que él dice, tú eres el Mesías, el Cristo, el que tenía que venir, Jesús cambia por completo su discurso. Es Mm. decir, antes de eso están las sanaciones, los milagros, transformar el agua en vino, la multiplicación de los panes, todo lo que hace que los Lo discípulos queden chévere, como, lo wow, chévere. exacto, lo chévere. Después de que se da cuenta que Pedro entendió de qué se trata y quién es Jesús, pues medio entendió, llegó a un nivel, ¿cierto?, de comprensión, ya es el camino de la Ah, cruz. Ya es, esto es sacrificio, esto es entrega, esto es de perdonar, esto es de entregarse por los demás, ya es lo que mencionabas, el camino a Jerusalén.
Entonces, quiero seguir con el paralelo, porque hemos hablado un poquito, como te digo, como de mística y de la relación con Jesús, con el Señor, pero también de lo muy humano, del enamoramiento, que es una experiencia muy humana, muy de todos y un anhelo de la mayoría de jóvenes y de la mayoría de personas, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Hay un consejo que daban las abuelitas que le decían a uno, mi hijito, abra muy bien los ojos en el noviazgo, porque cuando se case los tiene que cerrar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno está eligiendo pareja, uno tiene que ver todo. Mm, Por ejemplo, yo era uno que yo miraba, bueno, cómo es el papá de mi esposa o de mi novia, pues, para ver si me caso, cómo es la mamá, cómo es la relación entre el papá y la mamá, cómo es la relación de mi novia con su papá, con su mamá, cómo es su relación con Dios. O sea, yo miraba todo. Yo miraba cómo reacciona cuando está brava, cómo reacciona cuando está contenta, cómo, o sea, yo miraba wow. todo. Casi que se me cruzaban los cables de tantas variables y Tú ibas requisitos que tenía. contatando, o sea. Sí, sí. Y al punto de que yo llegué a un momento donde le dije, Señor, o sea, tengo tantas cosas en esta lista que se me cruzan los cables, o sea, Mm. hay tantas variables que me estoy enloqueciendo. Yo me arrodillé delante del Señor y le dije, Dios mío, elígeme tú, mi esposa, por favor, elígemela tú. Y bueno, y él me regaló varios signos en oración, que eso será en otro momento que lo hablaremos, porque efectivamente hay que tener los ojos muy abiertos en el noviazgo, porque cuando uno se casa, ya es como ese Pedro que le dijo a Jesús, sí, tú Wow. eres el Mesías, el que estamos esperando. Asimismo, pienso que cuando uno se casa, uno le dice a la novia, sí, tú eres la mujer con la que yo quiero estar, y la novia le dice al novio, sí, tú eres el hombre. Entonces ya llega otra etapa. Inclusive la canción dice es que querer es gozar y amar es sufrir. Por ahí hay una canción que dice así. Es decir, claro, todo el momento del enamoramiento es bonito, pero ya el momento del amor maduro tiene muchas cosas lindas, muchas, y sigue siendo muy bonito, pero ya requiere mucho sacrificio. Y es en todo, cuando llegan los hijos, viene Claro. mucho sacrificio. Cuando llega el compromiso, llega mucho sacrificio, pero es hermoso porque es aprender el amor verdadero, el amor de Jesús, el amor oblativo, el amor entrega, el amor sacrificio, que en últimas para nosotros los cristianos el signo del amor no es un corazón, Es la- sino una cruz. Pero eso que hablas del sacrificio, yo creo que todos le huimos, ¿no? Al sacrificio y la vida conlleva mucho sacrificio, o sea, lo vemos en la vida de todos los santos, pero nos da miedo, porque vuelvo y repito, y esto lo leí en un libro, todavía guardamos algo para sí, en vez de morir a uno, ¿no? Uno cuando se entrega tiene que morir a uno, o sea, a uno mismo. Tenemos que morir a nosotros para poder entregarnos y morir a nosotros son todas esas cositas que tenemos, ese orgullo espiritual, esa soberbia espiritual, esa vanidad espiritual, todo ese tipo de cosas para uno poder entregarse por entero. Y yo creo que bueno, yo no estoy casada ni nada, no tengo novio, o sea, no sé hablar desde ese punto. Mucha gente a veces me dice, Irán, ¿por qué no haces algo sobre el matrimonio? Y yo dije, mira, es que en ese área todavía yo no estoy. Este, pero lo que sí sé es que uno tiene que estar muy preparado. O sea, antes uno, y yo le doy muchísimas gracias a Dios porque, wow, o sea, si uno hubiese seguido como iba, la verdad, yo no sé, como que uno se deja llevar mucho eso por el sentimiento, porque qué culpa, que la sociedad, pero a la hora del sacrificio, por eso hoy en día vemos tantas parejas quebradas, ¿no? Y sabemos que el matrimonio es lo que quiere romper el enemigo. Entonces imagínate el nivel de uno tiene que tener tan convencido de ese amor y de ese sacrificio para no dejar que se meta por ahí. O sea, para mí es algo muy serio, pues. Y como tú decías, para tener ese nivel de discernimiento necesitamos ese escuchar a Dios, leer a Dios, buscar, ¿no? Que tanto necesitamos. No sé si está como por ahí respondiéndote, porque no estoy tanto en ese área de matrimonio, pero sí creo que lo hablo por mi vida espiritual, el nivel de discernimiento que uno tiene que tener. De verdad estoy preparado, como decía, para llevar a esa persona a la santidad. He cambiado, me estoy dejando transformar y yo creo que necesitamos hacernos un examen de conciencia todos los días, ver en qué área de nuestra vida
decía otro santo por ahí, que ya no me acuerdo, que la verdadera transformación viene a través del dolor muchas veces. Transformarse de verdad viene a través de un dolor, o sea, no nos transformamos así, ay, qué bien, ¿no? Nos cuesta sacrificio. Es cuando verdaderamente, o sea, nos dolió. Cuando todos estos apóstoles ya empezaron a anunciar el Evangelio, que no habían ya vivido con el Señor todo ese sacrificio de la cruz, todo ese dolor, toda esta persecución, fue cuando pudo salir ese ministerio más brutal, eficaz. Así es. No, Iram, yo escucho tus palabras y están llenas de sabiduría y de Espíritu Santo. Y, y leía, alcancé a leer uno de los comentarios que decía, primero hay que conocer el amor de Dios para uno aprender justamente a amar. Y te doy toda la razón, o sea, doy toda la razón a ese comentario también, porque este grupo de música en Colombia sonó mucho, que se llama Son by Four, Ajá, que claro, cantan una salsita romántica. Me imagino que en Venezuela también sonó mucho. claro, claro, claro. Ellos se convirtieron al Señor en un retiro espiritual católico y le cantan hoy a Dios y tienen una canción, unas canciones hermosas para Dios. Y ellos dicen, vea, nosotros le cantábamos al amor, pero ahora le cantamos a la fuente del Ay, amor. qué bella. Es decir, a mí me encanta esa frase porque como que uno dice, claro, o sea, si uno quiere aprender a amar es ir a la fuente del amor. Si tú quieres sostener una relación de pareja bien, bien sea noviazgo, bien sea matrimonio, o sea, lo que hay que ir es a la fuente Es del cuando, amor. Eh, y lo que decíamos, te interrumpo porque va aquí lo que claro. decíamos al principio. Cuando ya tú sabes que tú eres amado por el amor de los amores y que Él te llena en todas esas áreas, no esperas tanto de la otra persona, porque muchas veces es que tú, es que esto, es que aquello, es que ponemos tanto todas las monedas en esa persona y atacamos y el primer defecto, pero es que no, es una persona como tú y como yo, o sea, no somos, el único que puede llenar es el Señor, por eso es que sí, hay que primero enamorarnos demasiado de Dios y dejarnos amar totalmente. O sea, soy hijo amado de Dios, punto. Y mi fuente y mi gasolina viene de aquí. Lo que nosotros tenemos es un compañero que nos ayuda a luchar por esta santidad en el mundo entero. O sea, al final en la Biblia, y ustedes que son un experto y me encanta porque yo aprendí muchísimo de Edward, el Señor cuando crea a Adán y a Eva no le dice, bueno, y que se amen muy rico y chévere. No, sí, sea una sola carne. O sea, él no ha dicho que se amen rico y chévere y se tomen selfie. No, eso lo pusimos nosotros al final. Así es, así es. Hay una frase que dice, si estás buscando a alguien perfecto, no lo busques en este mundo. En este mundo solamente existimos personas imperfectas y rotas, pero eso sí, reparadas y vueltas a coser con mucho amor por Dios. Qué lindo. Y es, y es verdad, es decir, no vamos a encontrar a alguien perfecto. Cualquiera que sea la pareja nos va a exigir renuncias, sacrificios, que en últimas es aprender a amar, ¿cierto? Cada sacramento lo que busca es que seamos menos egoístas y aprendamos a amar. La Eucaristía es para llenarnos de Dios, inclusive tiene un nombre muy lindo, Santa Misa, y esa misa viene de misión Mm, para tomar fuerzas para la santa misión, para la misión wow. santa que todos tenemos. Y el matrimonio es para ser menos egoísta, a través de la relación con la esposa, con los hijos. El orden sacerdotal es para ser menos egoísta, para entregar mi vida al servicio de la comunidad. Y así todo, todos los sacramentos, eso es lo que nos quieren enseñar, a ser menos egoístas, que no es una tarea fácil. Definitivamente, como lo hemos dicho, solo de la mano del Señor, solo bebiendo de la fuente del amor verdadero Mm. y aprendiendo de él, vamos a empezar a dar pinitos en el amor. Lo otro siempre serán simplemente pasiones, enamoramiento, lo de las películas, que termina en nada. Yo tengo una pregunta porque seguramente hay alguien que seguro esté viviendo esto y qué rico escucharte, de verdad. Por ejemplo, hay un temita que yo lo tengo muy en mi cabeza hace un tiempo para acá y lo hablé un poco contigo antes del live, que es el volverse a enamorar. Porque también, ok, uno se enamora, pero como tú decías, hay altas y bajas en el amor, igual en nuestra relación con Dios.
cómo volverse a enamorar. O sea, cómo volver a ver a esa persona en inglés se dice spice it up, como florecer de nuevo, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Porque a lo mismo pasa en el amor con Dios. ¿Cuántas veces no vemos y nos ha pasado, me incluye a nosotros, vamos a misa diaria, vamos a esto, pero a veces un mal humor o a veces como ya como rutinario, ¿no? Pero no hay como ese primer encuentro, o sea, cómo volverse a enamorar. Bueno, me encanta la pregunta. Justo Mm. el miércoles pasado, o el antepasado, fue exactamente el antepasado, daba una predicación sobre volver al amor primero. Nosotros acá en Medellín tenemos un grupo de jóvenes universitarios y profesionales, un grupo muy bendecido, son por ahí 300, Wow, 400 jóvenes universitarios y profesionales, y ese era el tema que me ponía Dios en el corazón wow. basado en el libro del Apocalipsis, porque el Señor nos dice, bueno, una cosa tengo contra ti y es que has perdido el amor del principio. Y es la misma pregunta, es ¿cómo volvernos a enamorar? Entonces, me acuerdo que sacaba 5 puntos. Todavía no sé, no tengo tan fresca la charla. Inclusive quedó en YouTube, quedó en el canal de YouTube de Yeshua TV, la de Volver al Amor Primero de Juan David Henao. Pero les voy a dar los punticos que me Mm, acuerdo. Uno de ellos es el siguiente, era, quédate con lo bueno, toma lo bueno. Todos tenemos cualidades y defectos, todos. ok. O sea, del Papa Francisco hasta cualquiera de los servidores, cualquiera de los esposos, todos tenemos cualidades y defectos. Quédate con lo bueno. A veces uno se dedica a repasar, repetir y recordar los defectos de los otros. Tú lo decías al inicio, que somos cristianos y en lugar de alabanza nos dedicamos a quejarnos. Por ahí algún predicador habla de la quejabanza, que no hacemos sino quejarnos y quejarnos. Y no, a ver, el lenguaje del cristiano es la alabanza, porque Dios es grande, porque Dios es bueno. Mm, Inclusive un sacerdote me decía, y no se nos puede olvidar que Jesús ya hizo la parte más difícil. Cuando en un consejo dándole a una mamá que decía, no es que a las mamás nos toca muy difícil con los hijos, no, a Jesús le tocó lo más difícil. No se wow. te olvide eso. Bueno, entonces, primero, para volvernos a Quedarse con lo enamorar, bueno. exacto, quédate con lo bueno. Entonces, de tu novio, quédate con lo bueno. Tiene cosas buenas y malas como todos, pero recuerda lo bueno. Recuerda lo bueno y escríbelo y repásalo y no lo, no lo, no lo saques de tu mente. Los judíos tienen una expresión que dice, tenlo entre ceja y ceja. Es decir, muy presente, tenlo entre ceja y ceja. Y con Dios siempre hay que volver a ese amor primero. ¿Cómo te enamoraste de Dios? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Cómo comenzó todo? Todo comenzó en Galilea. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue la canción? ¿Qué fue lo que te dijo? No olvides en la oscuridad lo que Dios te dijo claramente y lo que Dios te mostró claramente a la luz. No lo Wow. olvides en la oscuridad. Entonces, quédate con lo bueno. Lo segundo, perdonar. O sea, el perdón es como unos lentes, perdón, el rencor es como unos lentes que nos hace ver todo de una manera que no es, desfigurada. El rencor nos hace demasiado daño. Para volver al amor primero hay que perdonar. Y perdonar es una decisión, o sea, perdonar sana, purifica. Perdonar es dejar un preso en libertad y descubrir que ese preso era yo. Perdonar es dejarme de tomar un veneno que creo que le va a hacer daño al otro, pero me lo estoy tomando soy yo, entonces me envenena a mí. Y como dice el padre Ignacio Larrañaga, uno debe perdonar hasta por egoísmo. Pensando solo en mí, debo perdonar, porque si yo no perdono, yo soy el que me enfermo. Total, Me total. enfermo. Bueno, el tercer punto, ¿cuál era? Dios, ya no me Ay, ay, acuerdo. bueno, mientras te acuerdas, está hablando del perdón, mira, esto, cómo nos ha llevado Dios. Me estaba leyendo otro libro de un sacerdote francés que me encanta, Jacques Philippe, y hablaba sobre la paz interior, creo. Entonces era este caso de esta señora que le decía, es que no puedo, mi marido me fue muy infiel, ¿sabes? Muchísimas veces, o sea, la verdad, no puedo perdonar. Entonces, de lo que me acuerdo, porque era larguísimo, era un testimonio, él le decía, al tú no querer perdonar, de alguna manera tú no lo haces porque tú sientes que si perdonas estás igual que él y ahorita te sientes mejor que él y es el orgullo que tienes y ella le decía, pero no ves, le dijo, no, porque sé humilde,
bájate a su nivel. O sea, ya olvidé, o sea, no quieres perdonar porque de alguna manera te quieres sentir, yo no lo hice, él sí, superior. Al bajarte, ya ni siquiera lo hagas por él, es el acto de humildad más grande que le puedas hacer ante los ojos de Dios. Y yo decía, wow, o sea, cuando Wow. empecé a verlo así, dije, es verdad, muchas veces nos cuesta perdonar porque hay algo, de nuevo, que guardamos para sí, para uno. No, entrega todo, quítate todo eso, ¿no? O sea, ni siquiera hacerlo por la otra persona, sino por el Señor, porque entonces el Señor, tú sientes que no soy mejor. Y si yo me entrego, me abajo. Y le decía al sacerdote, abájate lo más que pueda, bajito, porque es que el Señor es el que te va, el que se humilla, yo lo voy a enaltecer. Y yo decía, wow, va a ir sacando por el perdón mientras te acordabas. No, me encantó, me encantó. Eh, o sea, el perdón es un tema esencial. Con respecto a los otros puntos, Airam, qué pena contigo y con todos los que No, están tranquilo. conectados. Me pegó duro los 40, no me acuerdo. No, yo creo que algo de volverse a enamorar y va muy, tú le decías con la palabra del apocalipsis, yo lo veo con San Ignacio de Loyola, como que acuérdate de ese momento de en la vida espiritual, pero llévalo a su vida terrenal de consolación, ¿sabes? En la vida, como dije, es una montaña rusa, alto y bajo, entonces acordarse en ese momento que uno quiere tirar de la toalla, en ese momento que sientes esa sequedad tanto en tu vida espiritual como en tu vida personal, como que acuérdate, sí, de esos momentos, de esos pequeños momentos, porque es que la vida trata de no, de enfocarnos como que todo lo malo, o sea, el demonio quiere que veamos que todo es malo, no, enciérrate en ti y ve un segundo que si hay cosas para recordarse, hacer, para eso tenemos esa facultad de la memoria, porque en la memoria está recordar nuestra verdadera identidad, entonces, sí, volver ahí, a ese momento, de qué fue eso bueno. Qué bonito eso, porque leía en estos días un libro de un teólogo muy brillante, se llama Silvano Fausti, un teólogo que hace lección divina de versículo por versículo y Wow. capítulo por capítulo de los evangelios, y él hablaba que uno de los nombres del tentador, del enemigo, es el acusador de los hermanos. Es decir, una de las maneras en que obra el mal en nosotros es haciéndonos ver lo malo de los demás, pero además exagerándolo y además hasta mintiéndonos, volviendo mucho más grande esos defectos o eso malo de los demás o de nosotros mismos, que por eso es el acusador de los hermanos. Y uno de los nombres del Espíritu Santo es el defensor. Entonces, que cuando pedimos Espíritu Santo, justo Dios viene a defendernos del acusador, de aquel que nos quiere atacar, dividir, enemistar, humillar, para detener la obra de Dios. Entonces me parece muy lindo eso. Y me hiciste acordar de uno de los puntos. Los otros definitivamente no, o sea, no, ya no me da la memoria, no me da la edad, pero sí me acuerdo de uno de los puntos para volver al amor primero y es la comunidad. Es decir, no podemos ser llaneros solitarios espirituales. ¿Usted se Claro. acuerda del llanero solitario? El solo contra el mundo, no. A nivel espiritual eso no existe. Cuando uno termina quedándose solo, lo vence la tentación, lo vence el relativismo, la superficialidad, el pecado. Todos necesitamos una comunidad viva, llena de fuego, que nos anime. Cuando hay una fogata, uno separa un solo leño que está encendido de los demás y con seguridad se apaga primero el leño que está solo a los que están juntos Claro. en la fogata. Asimismo, todos necesitamos una comunidad viva que nos anime, que nos alimente, que nos nutra, en donde nosotros también podamos servir a los demás. Ah, ese era el otro punto. ¿Sí? Ahí va Ahí poquito a va poco poco a poco. la memoria actando. Entonces, la comunidad viva en donde podamos servir a los demás y donde Dios acontece en nuestra vida. Por eso yo invito a todos los que están conectados a tener una comunidad en la que se alimenten, una comunidad viva, llena de fuego, donde podamos también nosotros llenarnos de Dios y así se vuelve al amor primero. Y el otro punto era el servicio. San Pablo le dice a Timoteo, toma fuerzas y aviva el don, el carisma que se te ha dado, el fuego de Dios en tu interior, poniendo tus carismas al servicio de los demás. Toma fuerzas del don que recibiste del Señor. Todos hemos recibido dones y carismas del Señor. Cuando los ponemos al servicio de los demás, Dios nos alimenta. Ese fuego que le damos al otro
se incendia nuestro corazón. Dar vida da vida. La Qué fe belleza. es como el fuego, o se propaga o se apaga. La fe es como el fuego, o se propaga o se apaga. Hay que llevar a Jesús a los demás. Y cuando ponemos nuestros carismas al servicio del otro, ese Dios que vive en ti y en mí acontece con más fuerza, con más poder y se aviva el fuego. Como decía este científico que también era teólogo y muy católico, Isaac Newton, él decía, el de la gravedad, el gran científico y gran creyente, él decía, la felicidad y el amor son algo extraño. Mientras más se da, más se tiene. Y así es la fe, como la felicidad y como el amor. Mientras más se da, más se tiene. Es que sabes que en ese momento uno sale de cuando uno empieza en ese servicio, en esa evangelización, en ese hablar, uno se empieza de nuevo a olvidar de uno mismo, porque a veces nos quedamos tan ensimismados en nuestros problemas, entonces no, sal, porque si uno se queda ahí, se queda en el problema, se queda en el problema, o sea, en el momento que estás sirviendo no tienes tiempo para pensar en ti, sino en el otro, y pensando en el otro se resolverá tu problema, porque en ese momento, o sea, ¿cuántas veces uno no, yo no sé si te ha pasado que uno ha ido a dar una charla y no está en su mejor momento y uno no quiere, pero son las charlas más fructíferas porque ya no es uno, es el Espíritu Santo hablando en uno, porque uno quiere tener el control de todo, ¿no? Voy a controlar, entonces no lo dejamos actuar. Entonces en ese momento que uno está peor es cuando la cosa sale mejor. Es increíble porque es así cuando uno dice, wow, gloria a Dios. Y Juan David, otra pregunta que se me vino ahorita tú hablabas y yo dije, eso seguro la gente lo quiere escuchar y siento que es un tema que me gusta. ¿Cómo vivir ahora? Hemos tocado todo, ¿cómo vivir enamorados? Yo siento que muchas veces no vivimos enamorados porque, ¿y por qué lo digo? Yo creo que si uno, cuando uno ve, por ejemplo, una pareja que está muy enamorada, uno se quiere enamorar, o sea, ¿verdad? Cuando yo he visto personas, amigos míos o esposos que se aman, ¿qué es lo primero que uno dice? Ay, yo quisiera algo así, ¿sabes? O qué belleza. A nosotros los católicos, yo digo que nos falta muchísimo eso, de verdad, enamorarnos, vivir apasionados, porque tuviese esto lleno, todas las horas de oración llenas, tuviese 1000 capillas de, ¿sabes? Perpetuas, digo yo, porque solo lo enamorado enamora para mí, o sea, eso es muy claro, o sea, solo una persona enamorada enamora al otro, o sea, se siente, se huele, qué rico, ¿no? Entonces, ¿cómo vivir enamorados? Tremenda pregunta, me encanta. Me pone a volar con mis frases célebres. A ver, San José María Escrivá dice que la felicidad no viene de una vida cómoda, llena de lujos, sino que la felicidad viene de un corazón enamorado. Y tiene toda la razón. La persona feliz no es el que, bueno, tiene la casa más grande, el carro más lujoso, la cuenta más llena de cifras, de dinero, no. El que tiene un corazón enamorado. ¿Cómo vivir enamorado? Airam, conociendo a Jesús de Nazaret. Porque cualquier otra persona tiene su encanto y su desencanto. Pero Jesús de Nazaret tiene un amor tan grande, un corazón tan precioso, como dice el Salmo, el más precioso de los hijos de los hombres, sobre el cual la gracia de Dios se derramó por completo, que cuando uno conoce a Jesús de Nazaret, es la única manera de vivir enamorado para siempre, porque Él cada mañana, cada día, cada Eucaristía, cada vez que te arrodillas ante el Santísimo, te genera esa pasión, ese fuego, ese amor, porque Él es la fuente del amor, porque Él es el amor verdadero. Cuando lo conocemos a Él verdaderamente, podemos vivir para siempre enamorados y su amor nos va a ayudar a vivir enamorados de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestro... Por ejemplo, yo tengo un bebecito de 3 años, un niño ya dice, papá, yo no soy un bebé, yo soy un niño. Y yo vivo enamorado de ese niño, o sea, me tiene pero enamorado. Claro, el día que me toca cuidarlo, desde por la mañana hasta por la noche, se me va quitando el enamoramiento. Porque claro, uno de los seres humanos se cansa. Claro, Pero San Juan de la Cruz, que ahora lo mencionabas, dice, el que vive en el amor ni cansa ni se cansa. ¿Cuál es la clave para uno no cansarse y no cansar?
Yo no sé si a ti te han dicho, a mí sí me han dicho, ay Juan David, ¿usted cómo es de cansón? Cansa a los demás por cansón, por intenso, que me caracteriza, soy un poquito intenso, apasionado. Entonces, Juan David deje de ser cansón, uno se vuelve cansón, uno cansa, o uno se cansa cuando Mm, no vive en el amor de Cristo. Cuando total. volvemos al amor de Cristo, ni se cansa ni cansa. Y cuando nos llenamos de Jesús, ese hijo, esa hija no te va a cansar, porque es Jesús en él y Jesús en ti. Esa esposa, ese esposo no te va a cansar, porque es Jesús en él y Jesús en ti. Decía Santa Teresa, mientras más me acerco a Jesús, más amo a mis hermanos. Mm, Claro, en su convento. ¿Cómo claro. no cuesta la convivencia? ¿Cómo no cuesta el otro? ¿Cómo no cuesta la esposa? La ley universal del desgaste. Claro, nos vamos cansando, pero mientras más me acerco a Jesús, más amo a mi esposa, más amo a mis hijos, más amo a mi párroco, más amo Y a sabes qué le agregaría yo también, sí, y tú me corriges si no, pero yo siento que esto es muy importante, que uno también vive enamorado del amor cuando también se conoce y solo nos conocemos en Dios. Porque si no nos amamos a nosotros, ese amor propio, pero no del mundo, ese amor que nos conozcamos con nuestra flaqueza, con nuestra pobreza, con nuestras limitaciones, ¿no? Siempre vivimos como, ay, es que si yo fuera así o no fuera así o tuviese esto, no, el Señor te hizo perfecto tal y como eres. Y cuando uno se adueña, pero en el buen sentido de la palabra, ojo, no es el amor propio del mundo, sino es que nos reconocemos, nos amamos porque somos la criatura favorita de Dios, también como que uno está en paz para poder ser libre, para poder amar, o sea, libres para amar a la otra persona, ¿no? Y entregarse, porque yo lo he visto así en mi vida, o sea, cuántas cosas uno no decía antes que sea esto y que sea acá, especialmente las mujeres, cuántos complejos y a través de la sociedad no nos han puesto. Es que si tú fueras así, ¿no? Todo chévere, pero esto, como que siempre no eres suficiente, nos lleva el mundo. Entonces, claro, uno vive un poco inconforme y no eres libre, eres esclavo. Entonces, qué belleza cuando uno empieza a conocer y se deja amar por ese amor infinito de Dios y conoce a Él, uno se siente tan hijo como cargadito que tú dices, wow, me amo, pero y tienes tanto amor en ti que ya no lo puedes contener, que lo repartes al otro. ¿Sabes? Es como que ya yo no sé qué hacer con este amor que me ama Dios y que me amo, que lo tengo que dar. Y es cuando uno empieza a hacer don para entregarse al otro. Entonces, eso es muy importante, o sea, llegar a conocernos. Y Santa Teresa de Ávila, las moradas, lo dice, o sea, ¿cuál es el primer paso? Conocerse, conocerse y amarte en tu limitación, amarte en tu flaqueza, en tu debilidad, en eso, ¿sabes? Amarte, porque es ahí, y yo lo decía hoy en una entrevista, todos tenemos un aguijón, todos tenemos algo que nos duele, pero bendito aguijón, porque en ese aguijón, en eso que es mi limitación, en eso que no puedo controlar, es donde le doy gloria a Dios. Es donde, Señor, es ahí. Entonces, yo le agregaría eso para vivir enamorado también. hermoso, hermoso me parece. Fray Nelson Medina dice que a veces Dios no nos quita ese aguijón porque esa llaga, esa herida es la que nos une a la herida y a la llaga de la cruz de Cristo. Ay, Entonces, qué tres bello. veces Salí, dice estoy San Pablo. enamorada, o sea, tengo taquicardia ahorita, mi corazón es así, qué belleza. Por eso San Pablo dice, tres veces le he dicho a mi Señor que me quite el aguijón, pero Él me ha dicho, te basta mi gracia, mi amor es lo único que necesitas. Porque esas llagas, esas heridas, justamente muchas veces son las que nos unen a la llaga y a la herida de Cristo. Muchas veces esa limitación, ese aguijón es el que nos manda, nos envía con más fuerza a buscar de Dios y a unirnos a Él. Eh, Qué bello. Aira, ya Sí, para terminar, porque por aquí mi niño, mi esposa, te están haciendo todos ya señas. me están haciendo caritas, pero sí te quisiera decir, me encantó compartir contigo. O sea, tu espiritualidad, tu teología, tu manera de transmitir la fe, o sea, de verdad, de corazón, me encantó. Ha sido una bendición para mí este espacio y espero que para todos o para muchos de los que hoy se han conectado haya sido igual de bendición que para mí porque me encantó tu teología, o sea, la manera en que vives y transmites la espiritualidad.
Espero que esta sea la primera, pero no la última vez, porque estoy feliz de que vivamos la fe así, en un compartir de dones, un compartir de regalos y de carismas de lo que el Señor a cada uno le ha dado para el provecho común. Amén, qué belleza, porque yo aquí donde lo ves tengo en mi corazón con taquicardia, pero una taquicardia muy bonita, porque cuando uno habla de esto, se apasiona tanto, porque es como hablando en este compartir donde tú dices, se aviva el amor, ¿sabes? Es como estamos como dos ramitas sacando fuego, chuc, 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 y es Así es. demasiado increíble, y esta es la belleza de verdad. Mil gracias de verdad a ti. He escuchado muchísimo, primera vez que te conozco, esperemos que poder hacer por ahí. Escribieron, por favor, hagan otro, hagan otro. Lo estaremos haciendo, también lo disfruté, aprendí muchísimo. El Señor a través de ti me respondió un par de cositas que no lo voy a decir aquí para que no revelar el chisme, pero un par de cosas me reveló a preguntas que tenía en el corazón y saben que esa es la belleza, que el Señor, yo una vez leí, o yo no sé si lo soñé, pero el Señor siempre nos responde, Él siempre nos responde. Y si no te ha respondido, sigue insistiendo y en su momento Él te va a responder a todas las preguntas de tu corazón. O sea, es impresionante. Él no nos deja como un ser humano a veces que nos dejaron en doble check. No, el Señor no nos deja en doble check, nos responde a todo en su momento. Él sabrá cuándo, la hora, dónde. Entonces, Juan David, muchísimas gracias, que el Señor te siga bendiciendo, que podamos aprender muchísimo de ti. Espero que vengas de nuevo a Miami y podernos conocer y seguir haciendo cosas para Dios. Con el favor de Dios, en octubre tendremos una misión, mi esposa y yo allá en Miami, y nos estaremos viendo. Y Ah, no, bueno, que se repita, avísame. porque hay muchos temas que quedaron así como con, pues Claro, yo personalmente con ganas de más, el del discernimiento, el del amor maduro, el del perseverar en Dios. Bueno, vamos para adelante entonces con esta misión. Dios te bendiga, mujer, un abrazo y para amén. todos los que se conectan. Bueno, Chaito, y que la gente pregunta rapidito que si queda grabado. Ponlo y yo lo comparto. Claro que sí. Ahí que te ayude, no voy a hacer que lo borre. Ok, ok. Chaito, bendiciones. Bye bye.